También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes. ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. Como están, nos da mucho gusto saludarlos en este audio, en podcast, como dicen algunos, donde semana a semana debatimos diversos temas de la agenda nacional e internacional. Saludo con mucho gusto a Marisol Cadena. Marisol, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Estoy bien, tranquila. ¿Se te ve? Enojada. Se le nota, ¿eh? ¿Se te ve? No, estoy feliz, en serio. ¿Se te nota? Le dijeron Chaira en la mañana, yo creo. Cállate. Síguele, Alejandro. Eso no lo cortes. Para que vean los tratos que reciben. Es cierto. Los datos que reciben los hombres en esta empresa. Ay, por Dios. Saludamos a Katia Vite. Katia, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Algo enferma, ¿verdad? Sí, me quiero morir, pero bueno. Pero decíamos que no es la primera vez en ese tiempo, ya como que antes. Sí, ¿no? ya me enfermé bien seguido, ¿verdad? Sí. No sé qué me pasa, pero bueno. Baja las defensas. debería de- Influenza otra vez, cuidado. Chécate, mídete, muévete. Sí. Más vale prevenir. Perdón. No nos pagaron esto, ¿eh? No somos algún periódico de izquierda. ¿De izquierda o los de México todos? Todos, ¿verdad? Y saludamos con mucho gusto a Alejandro Tocani. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Mucho gusto otra vez, ¿eh? Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí a las y al, a los... Ay, sí, gracias, perdón que te interrumpa, pero es que sí, gracias a Mari, ¿verdad? Porque ella fue la que me avisa de estos debates. No, es que... No me hace la invitación oficial acá al líder, No, pero... es que ustedes no están pasando ni para contarles, pues estas semanas han sido pesadas para todos aquí, Claro. entonces luego se nos va la onda. Pero aquí Otocani Es cierto, sí. está en los corazones y las mentes de todas y todos nosotros. Así que, bienvenido. Gracias, Te gracias. escuchó medio raro eso, ¿verdad? Sí, se escucha muy bien. Pero no le Nos malinterpreten. van a shipear ahí luego. en internet. Bueno, hay muchísimos temas, pero elegimos un tema polémico. Hace unas semanas el activista y conductor de Televisa, Genaro Lozano, propuso, ustedes antes de entrar con él, en Canadá se cambió una palabra del himno nacional que tienen allá para hacerlo más incluyente. ¿Perdón? Un párrafo. Se cambió para hacerlo más incluyente. A raíz de eso, Genaro Lozano puso en Twitter que ojalá también, que también en México Twitter. Se dirige a la selección brasileña. Pero... Perdón, mira, qué dato curioso. Propuso él, lo lanzó como un comentario que se cambiara el himno mexicano por ser machista y bélico. Al respecto, pues se dividieron las opiniones en redes sociales, ¿no? Unos a favor de esto y otras personas en contra de esto. Y pues partamos en ese sentido. No sé si quiere empezar, lanzo la pelotita. ¿Qué piensan de esto, de este suceso? ¿Se debe de cambiar el himno nacional mexicano a tratarse bélico, por tener ese contenido bélico, por lo que dice el océano machista? ¿Qué piensan ustedes de estas reacciones que hubo días pasados? Bueno, si quieren ya. Sin ese peleen, por favor. primero las mujeres. Sí. Sí, a tu marido. Pues realmente considero que no hay mucho que opinar o que discutir acerca de esto. Me pareció una propuesta muy absurda, considerando muchas anteriores que también me han parecido absurdas en general, de una cierta comunidad en específico. Siento que esto del lenguaje incluyente se está haciendo algo muy absurdo, por no decirlo de otra forma. Dilo como tú quieras. Bueno, a mi parecer es algo estúpido e innecesario. ¿El lenguaje incluyente es necesario? Es que... No, o sea, te lo pregunto en buena onda. Es que... No no es que el lenguaje incluyente, yo sé que tiene un objetivo que es muy respetable y eso no es estúpido, eso no es lo que me parece estúpido, pero sí se me hace que no sirve de nada. Yo creo que decir los y las o les en vez de los es algo que no cambia para nada la sociedad en la que vivimos. De igual manera, el cambiar unas palabras o todo el himno de nuestra amada nación, pues tampoco va a hacer ninguna diferencia. Yo creo que más bien se trata de la cultura, y de ser así, realmente tendremos que preguntarnos cuánta cultura tienen aquellos que son machistas, etcétera. Puedo
decir que la mayoría de los que, no sé, de los que están a favor de que no se cambie el himno nacional, bueno, no la mayoría, pero vaya, una persona que es machista, que no tiene respeto por otro género, etcétera, no pasó mucho tiempo en las aulas o no pasó mucho tiempo cultivándose como ser humano. No sé si me explico, o si me doy a entender, o si doy a entender el punto al que voy. Lo que quiero decir es que pues realmente para mí es algo innecesario y creo que más bien tendremos que cambiar ese mecanismo de querer incluir a todos mediante el lenguaje. ¿Por qué no hacerlo mediante nuestras propias acciones, ¿no? ¿Por qué no, en vez de querer cambiar un himno, por qué no cambiamos la manera en la que tratamos a la compañera? Y no nada más los hombres, sino también las mismas mujeres, ¿no? Porque el machismo no nada más es en los hombres. Y ya. Y ya. ¿De quién más comenta, Mónica o Alejandro? Mari se está yendo de lado. Sí, ya se está cayendo. Anda, anda en modo Calderón. Ay, por Dios. Claro Pero que... Margarita. Anda. No. Analizando el contexto en el que se ha desenvuelto esta, no sé si decirlo problemática, porque no creo que sea un problema en realidad. Solo es como una pequeña discusión entre la sociedad mexicana. Hablamos que es una iniciativa, es una propuesta que se quiere presentar al Congreso de la Unión. ¿Se quiere presentar? Sí, se quiere presentar al Congreso de la Unión, proveniente de la empresa constructora de paz, que lo lidera la activista Branca Garza Aburto. Se hicieron dos ¿cómo se dice? Entrevistas en dos grandes medios nacionales, que entre estos está el Universal y Excelsior, en donde hablaron sobre la propuesta que se hacía. Voy a citar lo que el activista dijo en la entrevista con el Universal, y dice: no se trata de cambiar la letra del himno, que ya existe, porque ya hay un reglamento que lo protege, sino de crear uno nuevo adaptado a nuestro contexto, sin violencia y sin guerra. Bueno, ella mencionaba que quiere cambiar algunas estrofas del himno nacional por considerarlo bélico y bueno, con mucha violencia en ese sentido. A mí lo que me parece muy curioso es el manejo de la información que se ha utilizado en este tema, porque hablando cubrí este debate y aparece en la mayoría de las notas informativas, bueno, no sé si decían notas, porque ya tenían una información más concreta, utilizaban la palabra cambiar. Proponen cambiar la letra del himno nacional. Al leer el documento, pues ya te cambian mucho el estilo, porque ya mencionaba que quería hacer un himno nacional, pero se iba a dejar el himno nacional que tenemos, pero hacer otro que se adaptara al contexto actual que se vive en México, buscando ¿cómo se dice? Promover los derechos humanos, la justicia, la igualdad, etcétera, con la misma música. Lo único que sí iba a cambiar es la letra. Entonces, yo tengo un poquito de conflicto en la cuestión del manejo de la información en los medios de comunicación, porque la propuesta no hace una referencia como cambiar todo el himno nacional. Creo que los títulos que se han puesto es como que, no sé, a mi parecer me parecen muy sensacionalistas, en el sentido de que dicen, oh sí, alguien propone cambiar el himno nacional así, de tajo, y cuando no es así, ¿no? Se piensa hacer de otra manera. Estoy de acuerdo que de alguna manera el himno nacional, por así decirlo, no corresponde al contexto actual en México. Ya es un contexto completamente diferente, pero pues de cierta manera es un símbolo nacional, ¿no? Es como en ese debate de sí, tiene razón en una parte, pero sí también tiene razón la otra parte, ¿no? Porque hablábamos de símbolos. Un símbolo es lo que un grupo de personas en una sociedad acepta como para hacer una identidad, para sentirnos identificados, ¿no? Y el himno nacional, pues obviamente es la identidad del mexicano, o eso es lo ideal, ¿no? Porque muchos actualmente ya no se sienten identificados. O ni se lo saben.
Exactamente. Bueno, los demás argumentos los quiero mencionar después porque, bueno, si no ya me voy a explayar todo yo y eso no es lo bueno. Lo único que sí quisiera mencionar respecto al contexto actual que se vive en México es que pensemos en Estados Unidos. ¿Alguna vez han leído el himno nacional de Estados Unidos? Algo de Dios. Oh, can you see Tiene this? muchos tintes bélicos. Pensémoslo así. Escuchan Estados Unidos y piensan en guerra. Sí. Tiene sentido, ¿no? Que su himno nacional tenga mucho que ver con esto. Piensan en México y piensan en guerra. O sea, es... Narcotráfico ya es diferente exacto, a lo que había en guerras de yo iba, reforma, pero sí. Son tipos de guerras distintas. Pero guerras al fin, ¿no? Sí, guerras Sí, al fin. claro. El himno nacional se puede interpretar de muchas maneras. En mi cuestión, a mí me habla de una lucha. El mexicano siempre está luchando por algún objetivo, por algún interés. No todos lo van a tomar así y yo creo que esto es un argumento muy superficial porque es muy interpretativo. No tengo fundamentos. Sí, es a mí, hermenéutica. ajá, eso Suena ya muy me connotativo. connota a Tu mí. connotación es diferente a la verdad. Exactamente, claro. O sea, Saludos, yo lo menciono porque pues es lo que me connota, ¿no? Claro. Al final de cuentas, esta es una opinión. Pero pues bueno, ya lo demás lo hablo después. Alejandro Tocati, A ver. ¿qué piensas de lo que han dicho ellas, de este tema? Bastante interesante, sin duda. Creo que las dos compañeras tuvieron puntos muy interesantes. Yo estoy tanto en pro como en contra, tengo varios puntos para los dos lados. Primero, hablando un poquito de Canadá, en donde se quiere hacer el cambio de la letra. A mí me parece primero Canadá, o sea, es que es un país... Sinceramente yo quiero ir a vivir allá, ¿no? Es un país con bajos niveles de corrupción, es un país con muy buen nivel de vida, con mucha libertad de expresión para las diferentes tribus que conviven en Canadá, las diferentes clases de personas, de culturas que conviven en Canadá. Creo que la armonía que ha ocasionado generar Canadá a nivel económico, incluso a nivel de libertad, de matrimonios homosexuales, de aceptar a las gentes de diferentes razas, Canadá, la verdad, en ese trabajo, incluso en lo que es, están trabajando en lo que es la aprobación de la marihuana como uso recreativo, me parece que tienen buenos proyectos. Estamos hablando de un país de primer ¿Qué te mundo. le emocionó? Independientemente del gusto de que cada quien le quiera dar a la marihuana recreativa, me parece que se nota cómo es un país que ha trabajado muy bien. Tenía aspectos contras también en Canadá, como lo de sus tribus étnicas, se podría decir, lo que vendrían siendo aquí los grupos indígenas, pero incluso Trudeau ya les dio una apertura a que entraran dentro de su gobierno, de su junta de gobierno. Entonces creo que Canadá ha avanzado mucho, y el hecho de que ellos propongan un cambio en la letra, ellos propongan un cambio en la letra de su estrofa de su himno, me parece que evoluciona muy bien con el contexto con el que ha evolucionado Canadá, y demuestra cómo ha evolucionado una sociedad, que hasta tal punto que uno de sus símbolos, como comentaba Mari, que es su himno nacional, ya lo pueden cambiar y apropiarlo y hacerlo dueño de ello, y ver todas estas virtudes en las que ha mejorado Canadá. En México es un contexto totalmente diferente, todavía sigue siendo una sociedad muy machista, sigue siendo una sociedad igual con muchas desigualdades, y el himno, yo pienso que no estaría mal, sería un plus que sería interesante, pero realmente creo que eso, como el himno no va a cambiar a la sociedad tiene que cambiar al himno, y eso es lo que hizo Canadá, y es muy diferente que lo que pasa en México. Entonces, por el momento de la... Destaco la frase que has dicho, ¿no? El himno no debe de cambiar la sociedad no debe cambiar. No, ¿cómo era? El himno no debe cambiar a la sociedad debe cambiar al himno, ¿no? Y esa frase hasta la vamos a poner como el título, porque está buena. Coincido, ¿no? Y creo que coincidimos, mucho debate no creo que haya el día de hoy, porque hay muchas coincidencias en este tema y pocas diferencias. Yo lo que sí destacaría, yo sí totalmente estoy de desacuerdo que se cambie. Y yo lo estoy en el sentido de que hay una ley que dice cuáles son los símbolos patrios. Entre esos símbolos patrios está el himno nacional, y por lo tanto no se debe de cambiar, ¿no? Hablamos de respetar las leyes, hablamos de buscar un Estado de Derecho. Hay que poner el ejemplo en eso. Y eso no hay que cambiarlo. Obviamente pueden decir, bueno, se puede modificar. Pues sí, y aquí vendría lo demás, lo que han dicho ustedes, ¿no? El himno nacional, escrito por Bocanegra,
no fue escrito en 2018, 2017, fue escrito en 1800 y tantos, ¿no? 58. Donde el contexto nacional era muy diferente, donde las cosas eran diferentes y donde habrá similitudes, ¿no? Las connotaciones que podríamos tener o denotaciones del himno son interesantes de un estudio que supongo que los hay, debe de haber, pero decir que el himno, eso, y coincidimos creo en esa parte, decir que porque el himno es bélico y es machista, la sociedad va a ser bélica y machista, no lo creo, no pienso que sea así. El himno es de los mejores himnos, de los más hermosos, cuestiones pues estéticas, ¿no? Como se ha formado y es parte de la historia nacional, de la identidad nacional y de la historia de este país, y no podemos llegar de rajatabla a querer cambiar esa parte histórica. Yo destaco esa parte, y lo que decía Katy y lo que decía Alejandro. Cambiando el himno no va a cambiar la sociedad, no va a dejar de ser machista, no va a dejar de ser desigual, no va a dejar de ser violenta. Se deben de hacer acciones. En la escuela, yo no sé si les pasó en la primaria, pero había concursos del himno a la bandera y tú ibas y te lo tenías que aprender y como que había todavía creo que nos tocó esa última parte, ¿no? De que todavía te enseñaban en la primaria a amar. Hasta el Estado de México. Sí, el Estado, ¿no? Puebla tiene su himno. Se lo saben. Sí. Ya no recuerdo. Sí, o sea, nos daban como que nos formaban esa ideología, ¿no? Esa identidad, como lo quieran ver. Ese amor a la patria. Ahora ya no sé cómo lo hagan en las primarias. Por ejemplo, en la Ciudad de México quieren promover que se haga el himno estatal, el himno de la Ciudad de México. Lo propuso Morena, porque ya tiene una constitución, lo cual me parece válido. Ahí sí, para que veas, ahí sí podría ir todas estas ideas progresistas que se han hecho en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México ha ido construyendo esa historia. Diferente un poco a la nacional, ¿no? En la Ciudad de México ya pueden casar los matrimonios homoparentales, ha habido muchas libertades, hay muchas libertades que no hay en otros estados. Pienso que ese sería un punto de partida para plasmar una constitución nueva, lo que puede ser. Citaba Marisol que la idea era como hacer otro himno, ¿no? Sí. Yo no sé qué tan viable sea si no sabemos apenas uno, bueno, imagínate dos. Entonces, imagínate, sé que muchos van a diferir y bueno, lo siento, no le puedo dar gusto a todos, pero yo sí destacaría que si se va a poner tema de debate de cambiar las estructuras o la identidad nacional, hay que hacerlo congruentemente, ¿no? ¿Cuántos de esas personas sí trabajan por el país, sí hacen cosas por el país, ¿no? ¿Cuántos de ellos sí? ¿Cuántos de ellos no? Entonces, si vamos a proponer eso, que sea con causa, que sea con, en verdad, una lucha. Si vamos a tener agendas nada más políticas para causar revuelo en las redes, pues no es hacer nada por México, ciertamente. Hay que hacer muchas cosas por el país y quienes lo hagan, pues tendrán ellos sí que la congruencia para proponer cambios. Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso. Voy a retomar un poco de lo que dijeron mis compañeros. Se está proponiendo un himno que hable sobre paz, sobre igualdad, bla, 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 pero realmente podemos ver que en nuestro país esas no son realidades, o al menos no en todos los sectores, ¿no? La mayoría de estos pues carecen de justicia, de paz. Como bien decían, a lo mejor no estamos en una guerra oficial, pero sí hay una guerra, lo sabemos, ¿no? Tenemos muertos, tenemos inseguridad, etcétera. Y esto que mencionabas también me llamó mucho la atención, porque también habría que preguntarnos para un niño, no sé, de primaria, ¿qué es más significativo? El himno, que es, me parece que los lunes, a las 8 de la mañana. Cuando entran, bueno, en honores, ¿no? En honores a la bandera, ¿qué es más significativo? Mientras canta el himno o cuando llega a su casa y lo están bombardeando en medios de comunicación, publicidad, propaganda, etcétera, con violencia, narcoseries, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando sale a la calle y lo que ve son periódicos con muertos, ¿no? O sea, entonces, ¿realmente qué es más significativo? ¿Este símbolo, porque es un símbolo patrio, o el contexto y la realidad que se está viviendo? No se va a cambiar cuando le digan al niño que hable sobre paz, sobre amor y sobre un mundo feliz en la escuela, no, se va a cambiar cuando le enseñen a ese niño a respetar a su prójimo, a vivir en un lugar con derechos humanos, ¿no? Porque también eso es algo que en muchos sectores es inexistente y en este país sobre todo, ¿no? No hay derechos humanos. Entonces, ese sería el verdadero cambio y una verdadera propuesta. Además, me parece que ¿me recuerdas de qué televisora es? Televisa. Entonces, pues bueno, ¿no?
yo creo que ya con eso... Tu suspicacia es muy genial en estos temas. Ajá, entonces, pues es incongruente, ¿no? Si vas a luchar por un mundo mejor, no lo hagas desde Televisa, porque no creo que puedas hacerlo. Y si lo puedes hacer, estaría muy bien, pero esa no es la manera. Nada más, antes de darle las palabras, déjame del ejemplo que... Bueno, no el ejemplo, la pregunta que decías, ¿de qué va a valer más o qué va a ser más significativo para un niño? Si sus símbolos patrios el lunes a las 8 de la mañana estar ahí formadito o ser parte de la escolta con la bandera o abanderado, a la realidad que vive, ¿no? Y yo agregaría a esa pregunta que lanzabas, un futuro incierto, ¿no? En el que viven los niños, no sabemos qué vaya a pasar en ese futuro con la violencia, con la inseguridad. Entonces, hasta yo creo que van a terminar los niños odiando a un país que no les está dando nada, o que les está dando un futuro peligroso, un futuro incierto, un futuro donde las libertades, donde la justicia, donde van a ser un mito y donde la justicia, pues, no va a ser un mito, es una realidad y va a seguir siendo una realidad, ¿no? Claro, y sobre todo porque hubo declaraciones, no sé si decirlo así, de esta activista que decía que se hizo un estudio, el cual no fue presentado, claro está, porque tampoco se ha presentado la propuesta formalmente, o por lo menos no, los medios que publicaron esto no lo citaron o no lo expusieron públicamente. Ella comentaba que el hecho de que los niños y las personas, bueno, porque lo escuchan más los niños, ¿no? Claro, cada lunes escucharan un himno violento, hacía que ingería, ella dice, ingería negativamente en los niños. O sea, es como decir que ellos escuchan eso y por lo tanto se vuelven violentos, ¿no? Y el hecho de decir ingerir tiene muchísimas connotaciones. Es un supuesto, no hay ninguna realidad, ¿no? Y yo pensaba, si realmente quieren que esta propuesta salga a flote, pues deberían también darla a conocer los estudios para que los medios de comunicación, en este caso, lo apoyaran, ¿no? Creo que los medios de comunicación son un gran sustento de la opinión pública. Entonces, si realmente quieren esto, ¿por qué no enseñan el estudio, no? Y creo que para hacer un buen análisis se necesita de muchos conocimientos, de los que apenas nosotros, estando en la carrera, nos estamos abriendo paso, ¿no? Este tipo de cosas no lo ve cualquiera, ¿no? Y el hecho de decir que por el himno somos violentos, eso sí es como que ¿cómo se dice? Es algo muy grave, o sea, yo lo considero así muy grave, ¿no? Es como decir, le hacen una entrevista a algún asesino serial y dicen, no, pues es que el himno nacional me dijo que tenía que violentar, que tenía como que decía matar. Mexicano Cerrito de Guerra, pues vamos a la guerra. Pues ¿no? vámonos a la guerra, o sea, eso es lo que me causó mucho ruido. Estoy de acuerdo con que no corresponde al contexto actual, porque si pusiéramos lo que corresponde al contexto actual, estoy segura de que el himno sería otra cosa. Estaríamos hablando de que... Reggaetón, ¿no? No solamente eso, estamos hablando de realidades sociales. Si nos vamos a eso, tendríamos que hablar sobre las personas que día con día luchan, pero para comer al día, ¿no? O por la violencia que se vive a diario, los asaltos. Hay muchas cosas que pueden influir en la vida del mexicano. Y sobre todo hablamos de identidad, que según la RAE, de acuerdo a la RAE, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Sean muy sinceros ustedes, es una pregunta muy abierta. ¿Se sienten identificados con el himno nacional, con algún símbolo patrio? Así decir, yo trabajo por mi patria. Oye, no. ¿A cuántas personas han escuchado decir eso? No, es que los políticos, José Luis. Sí, José Luis, creo que. México está sufriendo de una grave alienación, que según la RAE, es un término que no conocía y que aprendí. Es la limitación o condicionamiento de la personalidad impuestos al individuo o a la colectividad por factores externos, sociales, económicos o culturales. Okay. Sí se han dado cuenta que hay ciertos grupos en la sociedad mexicana que se sienten identificados con la cultura de otras naciones. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, La Yankee. ¿qué está pasando en realidad? El símbolo nos tiene que dar identidad. El himno nos debería de dar identidad. Y también veámoslo de esta manera. ¿Qué está pasando entonces? Que las personas ya no sienten el trabajar por amor a la patria.
Creo que esos conceptos que se suponen deberían estar muy claros en este tipo de sociedades que nosotros tenemos muy arraigadas, deberían estar muy claros y muy fijos, y en realidad no se ve eso. Entonces, también, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? Como sociedad, ¿no? Pues esto nos confiere a todos, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Katia. Necesitamos acciones, y no es la primera vez que lo digo. Necesitamos realmente acciones, maldición, acciones. Y hasta en este tipo de problemáticas se ven, o sea, son las consecuencias de una sociedad que no se ha sabido manejar bien, ni siquiera en ningún ámbito, en comunicación, en economía, en cultura, en arte. Inclusive para cambiar el himno nacional necesita tener niveles estéticos, y o sea, eso ya son otros temas, pero tienen mucho que ver, o sea, tienen mucho que ver. Sí, la letra entonces, y más que estéticos, precisamente tiene que ver esa parte de la identidad nacional. Y al final, yo creo que la conclusión sería, o bueno, para mí, lo puedo decir. Velo. Ya está acabando el programa, no hay problema. Sí, No, ya, sí, porque Katy tiene... ¿Qué tal si digo de más? No se preocupen, sigan. El hecho de cambiar la letra del himno nacional no va a hacer que el mexicano o la sociedad mexicana se deje de desenvolver en un contexto de violencia. La violencia siempre va a estar presente, lo queramos o no. O sea, sería muy ideal decir vamos a erradicar con la violencia en México, pero bueno, también hay otros contextos, ¿no? También vemos otras situaciones. Es algo muy complicado, y cambiar el himno nacional obviamente no nos va a garantizar que eso se va a acabar, ni todos los problemas que hay en México. Creo que hay que tomar mucho en cuenta las problemáticas reales y discutir y hacer movimientos como los que se hicieron en redes sociales sobre este tema, pero de realmente problemas que digan, en esto sí podemos hacer algo, ¿no? Entonces creo que eso sería mi conclusión. Pues, ¿tú con qué concluyes, Tocani, escuchando lo que Ya nos vamos a conclusiones. Primero, para irme un poquito rápido, estoy completamente de acuerdo con las compañeras. Primero tiene que cambiar el entorno, el día a día del mexicano, del niño mexicano, para que después se pueda cambiar un himno nacional. Después, otra de las razones por las que el himno nacional me parece importante es por su contexto histórico. Pienso que eso sí, las personas sí deben de tener conocimiento de su historia, y sin duda el himno nacional es parte de ese conocimiento de la historia. Estás hablando de las guerras de reforma, estás hablando de los años donde México cambiaba igual a cada rato de presidentes. Estaba Benito Juárez contra los conservadores y eran peleas que incluso casi le venden en el país de Estados Unidos. Ese es otro asunto, pero es un contexto histórico que es muy importante y es muy interesante analizarlo, y que se debe de tener para ver cómo ha evolucionado también la sociedad mexicana. En el único punto que yo te decía que tenía puntos a favor con que se cambiara un himno nacional, A ver. creo que es algo que sí se ha escuchado mucho, pero la cultura se moldea. La cultura pienso que sí se moldea, la cultura cambia muchos. Los sexenios incluso, cada quien ha tenido, en un ejemplo básico, cada sexenio ha tenido su ejemplo de cuál sería su figura nacional que exalta. Exacto. Para algunos, incluso en algún tipo fue Benito Juárez. Ahorita Benito Juárez ya está olvidado, e Para incluso le han Peñanito tirado a calles. para Peñanito hay un dato curioso, es Morelos. ¿Es Morelos? Es Morelos para Peñanito. Y eso está... ¿Es pregunta? Sí. Pues yo que no tanto los héroes que nos pintan de Miguel Hidalgo, ¿no? Yo más que nada destacaría a Filomeno Mata, a los periodistas que estuvieron ahí en la revolución, ¿no? Filomeno Luis Cabrera, por ejemplo, los hermanos Flores Magón, los hermanos Cerdán. Para mí sí son mis héroes nacionales, más que los otros. Sí, ahorita Fin del paréntesis ya. ahorita también te voy a preguntar lo mismo, ¿eh? Ahora voy a preguntar Uy, esa es una pregunta esa. Pero, ¿en qué me había quedado? Ah, sí, cada quien. Pero yo, por ejemplo, había escuchado a Enrique Ochoa en muchos discursos decir, mencionar a Calles, mencionar el callismo, otra vez como que iniciando desde la reestructura. Y cada sexenio incluso ha moldeado, me parece que la identidad nacional como la ha querido. Entonces, en ese aspecto... Y la cultura evoluciona, es normal, aunque la de México es complicado, ¿no? La misma guerra es guerra de narcotráfico, ahora se ha convertido, y algunos problemas que existían en ese entonces todavía siguen existiendo ahora en otras dimensiones, en otro contexto. Pero... Pues sí, creo que esa sería mi conclusión. Y sobre todo que la guerra es entre nosotros mismos, ¿no? Exacto. Narcos y pueblo. ¿Con qué concluyes, Katia? Y te hago la pregunta igual, ¿quién es tu héroe o héroes nacionales?
o heroínas Eso nacionales. Lo tengo que pensar, amigo, pero es que no lo puedo decir tan abierto. ¿Por qué? Ya sé quién, no, ya sé quién. ¿Quién? Ya saben quién. ¿Porfirio es. Díaz? No, ya saben quién. Ay, cállate, no es cierto. López Obrador. No, ay. No, no es cierto, no. Bueno, no dices fuera del aire si quieres. ¿Qué? Pues es que esa era mi conclusión. Ya la dije. Bueno. Pues nada más su héroe nacional de... Sí, su héroe nacional, dígalo. Bueno, ella dice que luego. Tú, Marisol, tu héroe nacional. O heroína nacional, porque también hay. No sé, creo que Miguel Hidalgo no debería haberse mencionado en la historia, siendo sincera. Yo al principio creía que, cuando era niña y todavía creía en las cosas que me decían, ¿no? Decía, no, pues Miguel Hidalgo, no, creo que realmente quien hizo las cosas fue aquí el señor Morelos. Yo me siento muy identificado con ese personaje. Como el presidente. Con Morelos y con otros que no lo hago abiertamente y ya. Bueno, todos están aquí como ejecutando nuestra héroe nacional, pero Otocani, ¿quién es tu héroe o heroína Primero nacional? se me había olvidado, yo no soy nacionalista, yo ahí sí creo que sería otro tema. Yo no Sí, soy ese es otro nacionalista, tema, habría que ni debatir creo eso, ¿no? que la identidad nacional sea muy importante, pero ese es otro asunto. Habrá que debatirlo. Yo tengo problemática con eso. Pero mi héroe nacional, pues mi mamá y mi papá, porque la verdad no, héroes nacionales, creo que tienen sus claroscuros todos, realmente no sabría decirte quién. No, ahí sí, no, muy complicada tu pregunta. Es que la historia siempre nos ha dicho, ¿no? Que hay héroes y villanos, ¿sí, no? Pero no, hay seres humanos, sí, ¿no? sí, hay que seres. tienen causas. Exacto. Y bueno, pues los míos son los míos y ustedes ya me dirán después Yo no quiénes son. sabría Aparte tu decirte. mamá y tu papá. Que también son los míos, son mis héroes. Pero no nacionales, sino en Bueno, otros están en esta nación, entonces los cuentan como nacionales, porque mundiales. Yo les pues sacar de pondría. nación no lo conocí, ¿verdad? Sí. Y tampoco Porfirio Díaz, entonces no sabría decirte. Pues Alejandro Tocani, muchas gracias por Azules. estar aquí. Muchas gracias a todos. Yo te iba a decir Katia, Marisol Cadena, muchas gracias. Katia Vite, gracias por estar aquí en este programa. Les decimos que los videos y van a salir un poco retrasados, están pendientes varios, ténganos paciencia, ya van a salir. No hay censura de la mafia del poder ni del PRD. Salen porque salen. Gracias, Recién Katia, arreglados. Marisol, Otocani. Gracias. Y nos escuchamos y nos vemos Nos vemos. en la próxima. Chao, chao. También opinamos, el espacio de jóvenes para jóvenes.